En este vídeo de introducción al tema 7, ajuste de prótesis, nos vamos a centrar en el ajuste automático del audífono. Este paso consiste en introducir una serie de datos relacionados con el paciente para obtener unas curvas de ganancia adaptadas a sus necesidades. Como es lógico, se lleva a cabo tras haber realizado las pruebas diagnósticas como la audiometría y las medidas en oído real, al menos el REUR o el REU, y tras haber determinado cuál es la prótesis auditiva más adecuada a las necesidades del paciente. Si trabajamos con NOA, solamente tendremos que entrar en la plataforma y seleccionar al paciente deseado. Como para llevar a cabo este paso tendremos que haber realizado las pruebas antes mencionadas, ya nos van a aparecer en la plataforma y se cargarán automáticamente en el programa del audífono cuando lo abramos. En este caso vamos a suponer que vamos a adaptar unos audífonos del fabricante Phonak, cuyo programa es el Phonak Target. Una de las cosas que nos van a preguntar siempre los programas del audífono es si el cliente tiene o no experiencia previa con estos aparatos. En función de esto, por ejemplo, este programa nos permite seleccionar entre usuario sin experiencia, usuario ocasional o usuario experto cuando ya llevan más de un año con el audífono. En este caso, supongamos que es un usuario sin experiencia. Lo siguiente que haríamos sería comprobar los datos del cliente. Para ello nos vamos a la pestaña correspondiente. Aquí podemos observar los datos personales del cliente. La siguiente pestaña correspondería al audiograma, que como he dicho antes, al trabajar con NOA ya me aparece aquí directamente. Si no trabajo con NOA, tendré que introducirla de forma manual. La siguiente pestaña nos indica el RFD. El RFD, como ya hablamos en el tema 5, nos permite poder llevar a cabo la verificación en el acoplador mediante el analizador en lugar de llevarla a cabo en el oído del paciente. Y por último, el REU. Como sabéis, el REU es la ganancia natural que aporta el conducto auditivo externo y puede variar de un cliente a otro. Por tanto, es importante que la realicemos y que la introduzcamos en el programa. En el caso de no hacerlo, lo que hace el programa es que no utiliza unos valores promedio, unos valores estadísticos. Comprobados todos estos datos, pasaríamos a la pestaña de audífonos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? En cualquier caso, pues conectarlo. Si os fijáis aquí, nos indica los distintos dispositivos existentes para poder conectar los audífonos. En este caso, el que nosotros vamos a utilizar y el que nos permite conectar estos audífonos es el NoaLink Wireless. Conectamos. Seleccionamos cuál es oído derecho y cuál es izquierdo. En el caso de que estemos con el cliente y ya no sepamos cuál es el izquierdo o cuál es el derecho, el programa nos da una forma rápida de comprobarlo. Simplemente si yo pulso este botón, este audífono correspondiente a este número de serie va a emitir un sonido. Entonces, si yo pulso, reproduce ese sonido y le puedo decir al cliente o comprobarlo yo mismo cuál de los dos audífonos es el que ha sonado para seleccionar si es el derecho o el izquierdo. En este caso, supongamos que este es el derecho y este es el izquierdo. Una vez que tenemos los audífonos correctamente conectados, lo siguiente que nos va a pedir son las características acústicas que va a llevar este audífono. ¿En qué consiste esto? Pues lo primero que nos pregunta es por el adaptador protésico que vamos a utilizar. Como veis, nos permite seleccionar entre cápsulas C6, lo que sería una carcasa donde va incluida dentro el auricular que elijamos, un molde y las diferentes cápsulas que podemos encontrar. Lo siguiente que nos va a pedir es el tamaño de la cápsula, ya que actualmente los fabricantes suelen tener 3 tallas distintas. Nos va a pedir también que seleccionemos el tipo de auricular que le vamos a poner al cliente, pequeño, mediano, potente
o ultrapotente. Y por último, la longitud del cable del auricular, que es importante de cara al test de realimentación, es decir, al test de feedback. Si os fijáis, algunas de las características lleva este símbolo. Este símbolo quiere decir que el programa del audífono, en función de los datos que le hemos introducido del cliente, es el adaptador protésico que nos recomienda. Al principio, cuando no tengamos mucha experiencia, pues podemos hacerle caso y seguir este tipo de instrucciones. Por ejemplo, en el tamaño no nos va a decir nada, pero también el auricular nos recomienda un auricular mediano. El tamaño, supongamos que es el número 2, que es uno de los tamaños más comunes. Es muy importante que todos estos datos los rellenemos de forma correcta, ya que son los datos que va a utilizar el programa del audífono para determinar cuáles son las curvas objetivo para el cliente, es decir, cuáles son las ganancias con las que el cliente va a escuchar mejor. Si no lo rellenamos correctamente, pues tampoco vamos a obtener la curva que el cliente necesite. El siguiente paso sería la pestaña de adaptación. Si os fijáis, aquí está lo que os decía. En el momento en el que yo realizo cualquier cambio en los parámetros acústicos del audífono, por ejemplo, ya me va a recomendar recalcular la adaptación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que me va a dar unas curvas objetivo distintas. Si os fijáis, aquí tenemos un tipo de curva y en el momento en el que yo le doy a recalcular, esas curvas cambian ligeramente. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer aquí dentro de la pestaña de adaptación? Pues el test de realimentación. El test de realimentación o test de feedback, como ya sabéis, es un sistema pasivo que lo que hace es, mediante una prueba, va a calcular en qué frecuencia y a partir de qué intensidades se puede dar la retroalimentación, es decir, que el audífono pite. Y cuando realizamos este test, nos va a aparecer una línea, en este caso es esta línea morada de aquí, a partir de la cual el audífono podría pitar. Y entonces el audífono lo que hace es que nunca va a sobrepasar esta línea, evitando así que el audífono en condiciones normales pueda llegar a pitar. Vamos a realizarlo. Durante la realización de este test hay que estar completamente en silencio, tanto nosotros como el cliente, y cuando lo realicemos veremos cómo esta línea va a cambiar. El cliente lo que va a estar escuchando es una serie de sonidos, que normalmente es un barrido frecuencial, para determinar a partir de qué momento el audífono pitaría. Una vez que hemos hecho el test de feedback, lo siguiente que nos da opción el programa del audífono es realizar la audiometría in situ. Como ya os he dicho en temas anteriores, este tipo de audiometría no me va a permitir adaptar el audífono, sino simplemente la puedo utilizar para comparar con futuras revisiones para ver si el cliente va perdiendo audición o se va manteniendo. Y el último paso del ajuste automático sería esta pantalla. Como veis, lo primero que tengo que seleccionar es el sistema o el método prescriptivo utilizado. Como veréis en el tema, tenéis tanto métodos propios del fabricante, en este caso sería el Phonak digital adaptativo, y tenemos también los métodos genéricos, como son NAL y DSL. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar el NAL NL2. Como veis, en el momento en el que yo cambio el método prescriptivo, las curvas objetivos son diferentes. Para terminar, lo que tendríamos que hacer es determinar la ganancia que va a necesitar el cliente. Cuando el cliente es un nuevo usuario, nunca le vamos a poder poner de golpe toda la ganancia que necesita, sino que tendremos que empezar por un volumen más bajo y poco a poco ir subiéndoselo. Este programa, por ejemplo, nos permite trabajar con porcentajes.
Si yo le bajo al 70% de lo que realmente necesita, veis como las curvas más gorditas, que son las curvas que está dando el audífono, no se superponen con las curvas más finitas, que son las curvas objetivo. Lo normal es sobre el 70-80% dependiendo de lo que veamos en la adaptación, y luego poco a poco, en pasos de, por ejemplo, de 10% en 10%, ir subiéndole hasta que finalmente lleguemos al 100%. Momento en el que, como veis, ya se superpone las líneas objetivo con las ganancias reales que está dando el audífono. En cualquier caso, lo que os explicaba antes del test de realimentación, como veis aquí tenemos la línea, el umbral que el test de realimentación nos va a permitir que el audífono llegue, y si os fijáis, aunque las curvas objetivo llegan por encima de este umbral, las curvas de ganancia, que son las que realmente está dando el audífono, nunca sobrepasan al umbral de realimentación. Con esto habríamos terminado con el ajuste automático y lo siguiente sería realizar la verificación, es decir, comprobar si es real lo que el programa del audífono nos dice, es decir, si estas son realmente las curvas que está dando el audífono. Como ya os he explicado y como podréis ver en el tema, lo normal es que esto no sea así. Por eso es importante el siguiente paso, la verificación. Hasta aquí la introducción al tema 7, ajuste de prótesis auditiva.